Hola, yo soy Lilia Islas Y mi nombre es Andrea García. y hoy estaremos hablando sobre los asesinos seriales y su filosofía. Uh, Durante nuestro semestre investigamos diferentes hechos sobre la postura de que se hacen y de que nacen los asesinos seriales. En uno de esos hechos encontramos que para que una persona sea la que es actualmente, le tiene que pasar algo en su vida temprana. O sea, según Ramsland, cualquier factor, abuso, negligencia, desviación o acoso, puede influir de forma diferente en cada persona y las nuevas experiencias pueden modificar las percepciones de forma positiva o negativa. Murphy frasea a Bronsky, dice que la cultura popular en la era de la posguerra fue un factor que contribuyó al fenómeno de los asesinos seriales, ya que se vendían muy comúnmente revistas donde se veían crímenes e imágenes sexualmente incitantes y violentas. Anónimo en 2022 frasea que un sociópata se hace, pues los factores externos afectan el desarrollo de la persona, ya sea por maltrato durante la infancia o abuso sexual. Un sociópata actúa de inmediato, en lugar de premeditar el crimen o calcularlo fríamente. La manipulación emocional y el desapego es clave para estos trastornos. Para considerar un asesino serial que nazca como malo, debemos de considerar varios factores. Es por esto que buscamos varias citas y consideramos que, de acuerdo a Whittington Egan, en 2008, citado por Tendars y García, dice que se considera asesino serial a todo aquel individuo que haya cometido un mínimo de 3 a 5 asesinatos con un periodo de enfriamiento de duración variable entre los mismos. Estos crímenes resultan de una compulsión originada por una alteración psicopatológica. Pero además de eso, varios psicoanalistas y científicos han añadido que existen varias señales para diagnosticar a un sociópata, las cuales son que desde niños se orinan en la cama, les gusta jugar con fuego o les gusta maltratar animales. Pero además de eso, existe otra cita que los cuales investigaron Padrón Galagarra y García Pérez, los cuales dicen que la sociopatía es más común entre los hombres que en las mujeres. A pesar de ello, no existe barrera de ninguna clase para padecerlo. Para ser diagnosticado, la persona debe tener al menos 18 años de edad, aunque se estima que los síntomas y características vienen desarrollándose desde la adolescencia con un curso crónico, pero sus manifestaciones pueden atenuarse sobre la cuarta década de la vida. Gracias a varias señales, se realizaron varias investigaciones y según Velázquez en 2010 en La mente del asesino en serie, etiopatogenia, se ha dicho que 54% de los homicidas tienen algún trastorno de personalidad, 50% utilizan la tortura, mutilación y el motivo sexual es frecuente en un 50%. Varios asesinos seriales presentan alto grado de planeación y control. Y finalmente se ha visto que los asesinos seriales tienen una disminución de volumen en la corteza prefrontal y sustancia gris y mayor activación del sistema límbico. Para este caso, nuestra pregunta filosófica es si los asesinos seriales nacen o se hacen. Nuestra postura para este es que se hacen. Analizando este tema desde hace varios meses, decidimos que podía ser un problema filosófico, debido a que se toca el tema de la antropología. Y además, específicamente, pensamos que como toca el tema de que una persona desde pequeña se nota qué le pasa y se busca cuáles son los indicios que pueden desarrollar una sociopatología, pensamos que podía tocar el tema de la antropología, ya que estos indicios podían diagnosticar si podía ser una persona mala desde nacimiento o se podía volver mala. La antropología, como explica en su definición, es un estudio que se basa en lo sociocultural, lo cual la hace una disciplina que se puede estirar para cualquier situación social que se considere problemática. Este fenómeno también habla de lo que tiene que ver con la conducta humana, de lo bueno, lo incorrecto y la ética. Según Bordeaux, en 1990, dice que la teoría más resueltamente objetivista debe integrar la representación que los agentes se hacen del mundo social y más precisamente de su contribución de la visión del mundo y por lo tanto a la construcción de ese mundo por medio de trabajo de representación en todos los sentidos del término que efectúan sin cesar para imponer su propia visión del mundo o la visión de su propia proporción en ese mundo. Bordeaux explica cómo una persona es desarrollada mediante su entorno social, o sea que para que una persona sea en la que es actualmente, le tuvo que pasar varias cosas que lo desarrollaran, que lo influyeran, que lo empaparan de su personalidad propia. Es decir, su vida temprana es influyente a la vida actual, a la personalidad, a lo que es la persona.
Entonces, para que un asesino serial sea un asesino serial, le tuvo que haber pasado traumas, abusos, situaciones, experiencias, cosas que hicieran la persona que es ahora. Según Rousseau, como comentaba González, las personas somos buenas en el estado natural. Es la sociedad la que nos vuelve personas malas. Pero de manera bastante gráfica, Rousseau explica el inicio de la sociedad civil como el origen de la desigualdad y de muchos de nuestros males. Bueno, la verdad es que como opinaba Rousseau, nosotros nacemos como seres puros, nacemos sin ninguna pizca de maldad y nacemos con la conciencia totalmente limpia. Sin embargo, es conforme vamos viviendo que la sociedad, las experiencias que vamos viviendo, los retos o los mismos objetivos nos vuelven las personas que somos. Nos pueden volver de ser una persona totalmente pura en su estado más natural a ser una persona totalmente buena o ser una persona totalmente mala. Es por esto que los psicópatas, los asesinos seriales o los sociópatas son diagnosticados después de tales años, debido a que después de vivir ciertos abusos, después de vivir ciertas experiencias terribles, se vuelven las personas que son hoy en día, matando a gente sin cesar. Es aquí donde vemos un estado puro de una persona que nace a volverse una persona totalmente mala. Ahora con los filósofos que opinaban contrario a nuestra postura. El filósofo confucionista Chun Li dice que el ser humano nace con envidia y con odio, y es por eso que se crean las leyes y que el ser humano ocupa un maestro para hacerle entender y que ese ser humano aprenda cómo ser bueno. El médico y filósofo distinguido Freud opinó, en Falasca, la crueldad es cosa enteramente natural en el carácter infantil. En efecto, la inhibición en virtud de la cual la pulsión de apoderamiento se detiene ante el dolor del otro, la capacidad de compadecerse se desarrollan relativamente tarde. La verdad es que con la opinión de Falasca, según Freud, se explica que las personas nacen malas. Sin embargo, es su ambiente, el desarrollo escolar y las personas que están a su alrededor las cuales los ayudan a quitar esa maldad desde un inicio. Ellos nacen malos, pero gracias a su crecimiento se puede quitar esta maldad. Es decir, las personas nacen malas y de su impulso sexual también se puede derivar la violencia. Entonces depende totalmente de su desarrollo como persona, de su educación, para no tener estas conductas violentas y no desenvolverse como asesinos seriales. Entonces el dilema es, si un asesino serial hubiese recibido desde un inicio una educación digna, se le hubiesen enseñado los valores como el respeto, la amabilidad, la confianza o la empatía, hubiese cometido actos ilícitos, se hubiese vuelto una persona homicida. La verdad es que debido a estas conclusiones creemos que no. Una persona que tiene una educación digna, una educación basada desde el respeto y donde tiene una familia educada, no se vuelve un asesino serial. En conclusión, este tema nos ha enseñado que hay personas en el mundo que por cuestiones de la vida, ya sea en su vida temprana o ya más adelante en su tiempo, han tenido experiencias que las hacen y las moldean a ser las personas que sean en la actualidad. Las personas y la especie humana en general tiene todo tipo de diferencias. Este concepto nos hace entender que al final del día, este tipo de personas, como son los asesinos seriales, no tienen la culpa de ser las personas que son en la actualidad, pero que sí tienen la culpa y la total responsabilidad de sus acciones. De igual manera, tanto las víctimas como la familia de las víctimas deberían de obtener justicia. Pero también, analizando todo este tema, creemos que es muy importante que también la justicia esté dentro del rango que las familias necesitan y es necesario para que ellos estén tranquilos y verdaderamente se haga justicia, pero que también al mismo tiempo sigamos respetando la ética moral del ser humano. Muchas gracias.